Constelación cultural, sube el beat, déjate llevar. El arte vibra, se hace escuchar. La cultura suena, no se va a callar. Constelación cultural, voz de los artistas, pulso real. Micrófonos abiertos para quedar. Tienes voz, este es tu lugar. Bienvenidos. Donde el arte se escucha, se mira y se comparte. Es Constelación cultural. Bienvenidos a Constelación Cultural, un espacio donde el arte cobra voz. Nos encontramos ya una vez más en un nuevo episodio y muy contentos de poder seguir compartiendo sobre el arte y la cultura. Este mes ha sido marzo, mes de la música, y ya estamos llegando también a la cartelera final, ¿no? de marzo, mes de la música, con un último evento que también se estará desarrollando el día lunes. Y estamos muy contentos también de poder generar este episodio enfocado también al ámbito musical y el trabajo que realizan los conservatorios. El episodio del día de hoy se denomina Formar artistas hoy, el rol de los conservatorios en la cultura contemporánea. Y bueno, antes de presentarles a los artistas que nos acompañan el día de hoy en nuestro programa, en nuestro episodio, quiero también agradecer a los auspiciantes y recordarles que si son artistas y están buscando material de calidad para sus obras de arte, pueden acudir a Pinceladas, que está ubicado en la calle Quito, entre Bernardo y Bolívar. También quienes realizan marcos para cuadros, para embellecer tu arte y también embellecer tus espacios. El día de hoy nos encuentran dos artistas del Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi, a quienes también damos la bienvenida. Contamos con Esbetka. Sí. Esbetka Ramírez Jiménez. Ella es licenciada en arte musical por la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana de Brasil. Se destaca por su trabajo en investigación y gestión académica, desempeñándose como coordinadora de investigación, donde lidera proyectos estratégicos, evaluación de normativas y organización de eventos académicos. Y también nos acompaña César Maldonado Ortega, es pianista y docente, licenciado en artes musicales y magíster en educación. En el conservatorio cumple funciones como coordinador y miembro del órgano superior, destacándose por su trayectoria en la enseñanza de la armonía y el uso de herramientas digitales en la educación musical. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, estimada Jocelyn. Primeramente, quiero dar el agradecimiento por la apertura a este prestigioso medio de comunicación, pues, y aquí estamos para dialogar con usted con respecto a la temática que nos va a impartir el día de hoy, y nosotros vamos a colaborar en lo que crea pertinente. Perfecto. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias, estimada Jocelyn, por este espacio, por esta invitación. Creo que es súper importante que se creen estos espacios de diálogo justamente en el arte y en una ciudad donde tenemos esa característica, ¿no? De ser una ciudad cultural que tiene un festival importantísimo, claro, como el Festival de Artes. Entonces creo que estos espacios pues nutren muchísimo a la generación de cultura en nuestra ciudad y en nuestro país. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por estar aquí, por sobre todo también poder compartir con nosotros todo el trabajo que viene realizando el conservatorio y también poder aclarar, ¿no? a la gente, porque existen actualmente dos conservatorios y muchas personas desconocen cuál es la actividad que realiza un conservatorio y en cuál se diferencia, ¿no? con el conservatorio superior en este caso. Y bueno, para ir entrando un poco en materia, quisiera consultarte, ¿no, Esbetka? Tú estudiaste en Brasil, en la UNILA. ¿Qué aprendiste en Brasil sobre educación musical que quizás aquí no se impartía antes o no se hacía? Bueno, mi formación en Brasil fue prácticamente en el área de investigación musical. Me especialicé pues básicamente en ello, en investigación pues en musicología y etnomusicología, que son ramas generalmente que acá en nuestro país pues ha tenido todavía un nivel de formación un poco más incipiente. Ajá, entonces digamos más me formé en el área de investigación como tal, investigación artística, en la cual también pude desarrollar proyectos de investigación científica y también fui becaria por parte de la universidad. Dentro del espacio de formación artística, sí es cierto que nosotros vemos algunos aspectos de lo que es la pedagogía, sobre todo en la parte de vinculación. Yo creo que ese es un tema muy importante, el espacio de la vinculación, ¿cierto?
sean de las universidades o de los conservatorios como tal, porque es el espacio que nos permite conectar justamente a los conservatorios con la comunidad. Y yo creo que ahí fue un punto muy importante para poder entender esto de la cuestión de la enseñanza como tal. Claro que sí. Tú, César, estudiaste, ¿no?, en Argentina, en la UNA. ¿Qué diferencia notaste entre la educación musical argentina y la educación musical ecuatoriana? Bueno, a ver, la educación musical argentina parte con grandes diferencias, entre ellas, por ejemplo, el tema de la ciudad en sí de Buenos Aires. Es una ciudad muy cosmopolita, donde llegan culturas de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador. Es decir, convergen muchos países latinoamericanos que justamente enriquecen esa ciudad y dan herramientas para que el músico se pueda formar en diferentes aspectos. Por ejemplo, una de las grandes diferencias que yo noto es, por ejemplo, el aprecio a la música popular. El aprecio a la música popular donde, por ejemplo, llega la cultura uruguayo, por ejemplo, qué sé yo, con un género, el candombe. Hablar del candombe, por ejemplo, ya es un atractivo para la cultura argentina que, que genera, digamos, público para poder acudir a estos espacios culturales. En Ecuador poco a poco se va haciendo también esto, pero creo que todavía estamos un poquito quedados, pero sin embargo yo creo que vamos por las mismas riendas a nivel latinoamericano. Esto nace, digo yo, a partir de los nuevos profesionales que van llegando de diferentes partes del mundo a impartir la enseñanza musical en nuestro país, pues, y mucho más ahora en Loja, que es considerada capital musical del Musical del Ecuador, pues es Ecuador. importante justamente traer todas esas experiencias que cada profesional haya vivido, pues, y venirlas a compartir aquí en nuestro medio local. Claro que sí, sí, es súper importante. Creo que precisamente ustedes, ¿no?, que han sido artistas también que se han formado fuera y que vienen a nutrir también la ciudad, vienen a nutrir también a través de la formación y hablando en este caso también del conservatorio, influye mucho también en que estas nuevas generaciones puedan tener nuevas oportunidades o nuevos conocimientos que quizás en su momento ustedes no lo pudieron tener porque no habían quizás esas herramientas o esas facilidades o quien lo pueda realizar. ¿Cómo fue que ustedes llegaron a formar parte del Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi? Bueno, yo estoy trabajando desde el año 2018. En ese tiempo era el rector, el magíster Emilio Salinas, que tuve el agrado de conocer, pues, y tratar previamente, pues, luego de un meritorio concurso, las respectivas pruebas, eh, él me pidió que forme parte del equipo docente y pueda compartir justamente estas nuevas enseñanzas que uno viene trayendo de otros lados, pues, al conservatorio. Previamente eso yo ya venía trabajando en la Universidad Nacional de Loja, que también tuve una bonita experiencia ahí de compartir con colegas músicos, pues, y que actualmente unos ya están jubilados, pues, ya tienen el merecido descanso. Claro que sí. Bueno, en mi caso yo llegué en el 2017, a finales del 2017, cuando retornaba pues de Brasil, justamente por un periodo de compensación, también por una beca. En ese tiempo tuve, al igual que el maestro César, de conocer al maestro Emilio Salinas, quien era el rector en ese momento de la institución, una persona que tengo gratos recuerdos por su visión, de acuerdo pues también a su formación en el extranjero, ¿sí? Su visión era bastante clara en respecto de poder innovar en la educación artística de nuestra ciudad. Y en ese sentido, él se enfocó muchísimo en traer profesores, tanto nacionales como extranjeros, con esa visión de lo que es la música, ¿no? Tanto de fuera como de adentro, ¿no? De formar eh, de artistas que fueron formados en el extranjero y que retornen aquí. Y eso creo que es una parte muy importante de poder retribuir a nuestra ciudad, ¿no? Que nos ha dado muchísimo y bueno, pues esa fue un poquito como la experiencia de cómo llegué al conservatorio. Bueno, el tema de hoy no es hablar también sobre el tema de la formación, cómo se realiza hoy en día, ¿no? ¿Qué significa para ustedes o qué diferencia ustedes encontrarían quizás en la formación, hablando de la parte musical en específico, de ahora con quizás de hace unos años atrás? Bueno, a ver, yo creo que hoy por hoy, bueno, voy a partir de lo siguiente, hay que entender, por ejemplo, el término de dónde viene el conservatorio. El conservatorio justamente data de 1537 en Italia.
donde básicamente era un refugio para los niños huérfanos y que poco a poco, Como un orfanato exacto, realmente, era un exacto, orfanato, justamente sí. poco a poco a través de las familias que iban impartiendo, perdón, los curas iban impartiendo la enseñanza musical a los jóvenes y que ellos participaban en las misas de alguna forma como pago o retribución a la enseñanza que recibían. Después de eso, las familias fueron inyectando recursos económicos y lo conocemos tal como lo tenemos hoy en el concepto de conservatorio. Es importante destacar de que la diferencia ya radica bastante en el tipo de música que enseñamos, porque nosotros entendemos el término conservatorio es conservar algo, conservar una cultura, conservar una tradición musical. Entonces, creo yo que hoy por hoy ya debería evolucionar ese término conservatorio, por cuanto ya vienen convergiendo nuevos estilos musicales, justamente producto de la globalización que permita unir culturas de varios Y países. que también responden a la actualidad de la sociedad en la que se vive de alguna forma. Exacto, justamente ese es el tema de la industria de la música, el tema de las exigencias de consumo de masas. Entonces, necesariamente yo creo que ya tenemos que tener una visión ya más futurista de lo que es el término conservatorio. Claro que sí, yo creo que sí, es súper importante porque creo que es el enfoque que se le ha dado, ¿no? A través del tiempo, es principalmente hablando de la música académica, que es lo que se viene desarrollando. Quisiera saber, ¿no? Y también para el público que nos está escuchando y nos está viendo, principalmente que puedan ustedes mencionarles la diferencia, ¿no? Hablando de los dos conservatorios que tiene Loja, que bueno, tenemos al ser la capital musical del Ecuador, tenemos también esa fortaleza de tener dos conservatorios y cuál es el trabajo que ustedes realizan dentro de esta formación musical. Bueno, la diferencia principal es justamente el tema a quién está enfocado, a qué público. El Conservatorio Salvador Bustamante Celi está enfocado a formar bachilleres en instrumento y el Conservatorio Superior está enfocado a formar tecnólogos, justamente ya profesionales con tercer nivel que permitan ya insertarse en el campo laboral de la música. Sí, justamente respondiendo un poquito a tu pregunta, yo creo que en este momento los conservatorios a nivel mundial nos encontramos en un momento de metamorfosis, en un momento de muchísimo cambio en el que nos toca también, o sea, repensar la educación y como lo decía el maestro, o sea, no quedarnos estancados en esa visión de conservar una práctica musical, ¿no es cierto?, de los siglos XVIII, XIX, sino también dar ese giro, ¿no?, en la práctica como tal de los conservatorios y poder incorporar los desafíos de la actualidad, o sea, del siglo XXI. Entonces, ese es el gran reto que tienen los conservatorios en formar ya realmente artistas que sean más integrados a la realidad contemporánea. Y como decía el maestro también, o sea, necesitamos que los estudiantes también hagan un cambio en el repertorio, ¿no? Que los chicos puedan aprender la técnica sólida, ¿no? Que es justamente el Que es foco la base, lo es que la base, necesita ¿no el es cierto? músico. Exactamente, que es la base que te da justamente en la formación del conservatorio, ¿no es cierto? Que tú mencionabas. Entonces, el conservatorio en sus primeras bases, cuando tú ingresas de niño, aprendes la técnica del instrumento, ¿cierto? Y ya cuando llegas al nivel superior, vas al conservatorio superior. Entonces, es esa la principal diferencia, ¿no? Que hay grados, así como en la formación, ¿no es cierto?, de tradicional, ¿cierto? Nosotros tenemos la escuela, el colegio y luego la La universidad, universidad, ¿no es cierto? Entonces, igual sucede en la música. El conservatorio en la tarde es destinado para la formación inicial de los niños y los jóvenes. Al momento que los chicos cumplen ya sus 18 años, ¿no es cierto? Ya ellos pasan a una educación superior y es ahí donde nosotros como conservatorio superior, entonces pasamos a brindar esa formación para ellos. que vendría a ser de alguna forma como una tecnología, ¿no? Claro, es una tecnología, ¿Qué justamente. tiempo dura esta formación, ¿no?, en el Conservatorio Superior? Actualmente está durando 2 años, porque ya se entiende que es un enfoque de perfeccionamiento justamente a todo el trabajo que han venido realizando desde niños hasta cumplir los Hasta 18 años adultos. justamente.
Claro que sí, sí, me parece muy interesante porque de hecho en otros países funciona así. Yo, bueno, también estudié en Cuba, bueno, yo enfocado al ámbito danzario, pero lógicamente estábamos en contacto con otros artistas y allá se forman desde la escuela, vendría a ser lo que quizás allá vendría a ser una ENA, ¿no? Que es como un bachillerato, pero que realmente está enfocado ya como a un perfeccionamiento y luego viene lo que es la universidad, en ese sentido. ¿Cuál es, hablando ya de la formación que realiza, ¿no? El Conservatorio Superior? Ustedes están formando intérpretes, compositores, docentes, gestores culturales o todo a la vez. ¿Cuáles las formaciones que ustedes ofrecen como tal? Sí, nosotros actualmente estamos ofreciendo dos carreras. La primera, pues, es la carrera de ejecución de instrumento musical. Esta carrera, pues, como dura 2 años, 4 ciclos académicos, el enfoque es principalmente, pues, motivar a los chicos que ya tienen una formación previa, ¿cierto? Para que ellos puedan alcanzar esta titulación que está reconocida, pues, anteriormente era por el CENESID, ¿no es cierto? Con su Ujú. titulación de tercer nivel y actualmente por el MINEDEC. Perfecto. Y la otra, hay dos ramas, me dijo, ¿no? Sí, la segunda es la carrera de educación musical. Esa carrera pues está ya por abrirse, ¿no? En los en los siguientes meses, ¿sí? Y esa tiene, en cambio, el enfoque, sí, ya para formar, ¿cierto? A pedagogos, educadores, como tal, en la rama de la educación De la educación musical. musical. Ujú. Y bueno, entonces podríamos decir que de alguna forma también el conservatorio, no el superior, sino el otro conservatorio, vendría a ser como captar el talento, ¿no? De los niños y en este caso niños y jóvenes y poder dar esas fortalezas y enseñar esa técnica que es necesaria para la ejecución o el dominio de un instrumento. Y ya hablando del conservatorio superior, principalmente ya de poder dar esas herramientas para generar, ¿no? Un medio de trabajo también a partir de estos conocimientos que ya han adquirido previamente. Pero en este caso, quizás de las personas, pueden existir músicos que quizás, no sé, han sido o autodidactas o no han asistido al conservatorio, pero han tenido quizás una formación a través de alguna academia o algo similar. También ellos tienen la oportunidad de poder inscribirse en el conservatorio superior. Sí, justamente para eso nosotros tenemos lo que se denomina actualmente el curso propedéutico, donde le brindamos al estudiante que no ha tenido la oportunidad de cursar una formación regular en un conservatorio dado por el Minedu, digámoslo así, donde saca un bachillerato. Ellos adquieren ciertas competencias para ingresar con los conocimientos mínimos, pero de ahí sí en adelante es, como dijo el dicho, hay que ponerse la camiseta y laburar. O sea, tenemos 2 años para que el estudiante adquiera las competencias para poder salir al campo profesional. Ahora también hay que tener en cuenta, por ejemplo, con respecto a la temática, en el campo profesional de hoy ya no exigimos, digamos, ya no se exige un performance tan perfecto, que eso es genial, eso sería lo ideal, pero ya no exige ahorita el consumo de masas, no exige un performance tan perfecto, sino que exige un músico que sea versátil, un músico que pueda manejar múltiples géneros, múltiples disciplinas. Es por eso que en el Conservatorio Superior, aparte de estar enfocado en la parte interpretativa, también ofrece herramientas para que ese estudiante pueda defenderse en el ámbito laboral como arreglista, como compositor, como productor musical y también como pedagogo dentro de la carrera de ejecución de instrumento principal. Tengamos en cuenta de que la pedagogía es justamente la praxis final de un compendio de conocimientos que ha adquirido el estudiante. Entonces, eso es justamente lo que le da las herramientas para que pueda canalizar el conocimiento para el día de mañana poder llegar a sus futuros discentes. Exactamente. Y creo que es importante también porque hoy en día, pues, también sobre todo que no, Loja es conocida como la capital musical, hay mucho más interés también hacia la música, creo que es una de las principales artes que más se consume en nuestra ciudad y hay más interés también por las nuevas generaciones, los niños de aprender, entonces es como ver también el enfoque porque hay distintos también niveles de aprendizaje o necesidades de aprendizaje por distintos niños y creo que la pedagogía también te sirve para poder adaptarlo a las Totalmente. necesidades que tengan cada uno de ellos. ¿Cuál sería el perfil típico que ustedes mencionarían de los estudiantes de hoy en día del conservatorio superior? El perfil
O sea, eso es justamente lo que estábamos comentando hace un momento. El conservatorio tiene que sufrir una metamorfosis. El perfil típico de conservatorio sería el ejecutante, Ujú. pero realmente las nuevas tendencias a nivel mundial buscan ya una persona que tenga una mayor versatilidad para después poderse insertar en el campo laboral. Por ejemplo, el consumo de la música, en el tema de la industria de la música, hoy por hoy es bastante amplio, por ejemplo, en géneros de salsa, merengue, temas populares que justamente permitan al músico poderse defender. Entonces, el Conservatorio Superior está buscando llegar a ese tipo de formación. Yo veo mucho en las universidades, por ejemplo, qué sé yo, en la San Francisco de Quito y en Argentina mismo, donde yo estudié. El estudiante de conservatorio, por lo general, no se quedaba en la burbuja del conservatorio, sino que salía a tocar afuera, La en la práctica es lo que práctica, te justamente, claro. sirve muchísimo. Por otro lado, hay una cuestión bien importante. Si hablamos ya siendo dentro de un contexto puristas, hablar de conservatorio, el conservatorio podría tomar otra alternativa, por ejemplo, con la finalidad de preservar ciertas tradiciones, tal como pasa, por ejemplo, en el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires. Así es. Oferta diferentes carreras, pero ya enfocadas a un aspecto purístico, aspecto purista y tradicional. Ofrece ya la carrera propiamente de música antigua, ofrece la carrera de folclore, la carrera de tango, la carrera de jazz. Entonces, ahí Son son especializaciones ya específicas, claro, ¿verdad? Así específicas es. justamente para una persona que quiere dedicarse a cierto aspecto, a cierta rama, a cierto parte de la música que hoy por hoy, pues justamente ya también está generando su público en Argentina, en el cual también se está creciendo poco a poco, pero todavía tenemos que enfocarnos en un contexto todavía más amplio para que el estudiante pueda justamente poder sobrevivir. Sí, justamente en ese sentido que decíamos de esa metamorfosis, llega también la metamorfosis en los programas de estudio, ¿no es cierto? Porque anterior a ello, hace 50 años, pues como decíamos, le dábamos un mayor peso, ¿no es cierto?, a solo ciertas materias, ¿no? Y en la actualidad, ¿no es cierto?, con todos los cambios que vienen también desde, por ejemplo, desde el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, el CES y demás, ¿no es cierto?, de demás organismos que nos ayudan a regular la educación superior, se hace importantísimo incorporar materias que le permitan al estudiante insertarse también en esa dinámica, ¿no es cierto?, de la inserción laboral. Entonces, hay materias como, por ejemplo, en estas dos nuevas carreras, como mencionábamos, de ejecución de instrumento y la de pedagogía musical, ¿cierto?, el emprendimiento. Entonces, esa es una de las materias también Muy importantes. innovadoras, ajá, justamente con ese sentido de poderle brindar al estudiante algunas herramientas para que al final, cuando nosotros vemos el proyecto en el perfil de egreso de la carrera, o sea, el músico debe ser integral, ¿cierto? Debe salir un ejecutante, pero a la vez también debe tener algunas nociones de emprendimiento musical que le permitan insertarse laboralmente. Entonces, eso, por ejemplo, ya es una innovación que en algunos conservatorios también, o sea, sí les ha tomado un tiempo y que también debemos entender. Y por el otro, como decía el maestro, es la versatilidad interpretativa. Entonces, en la actualidad, ese desafío, y es un desafío académico que no solamente se da en nuestra ciudad, sino se da en todos los conservatorios en el mundo, es entre ese desafío entre la música popular y la música académica, ¿cierto? Y ese continuo debate, ¿no es cierto? Pero nosotros creo que como conservatorio, o sea, lo llevamos a la versatilidad, que el estudiante debe transitar, ¿no es cierto?, a nivel de instrumental por música tanto académica, ¿cierto? Pero también por músicas populares, ¿no? Que le permitan tener justamente esta visión de inserción en la realidad del siglo XXI. Y que realmente está anclado al contexto actual y a las necesidades que los artistas Exactamente. requieren hoy en día, porque Mm. muchas veces cuando van a una audición o algo para formar parte de algún proyecto es lo que se solicita porque es lo que principalmente se está consumiendo en la actualidad, a menos que incluso en las orquestas sinfónicas también hoy en día también han variado ese repertorio por las necesidades de que Exacto. también puede tener un mayor acercamiento al público y que existe un mayor consumo también de ellas, ¿no? Sí. Em,
Tú eres coordinadora de investigación y hablando precisamente de este cambio, ¿no?, que van existiendo en los conservatorios, era muy poco común que en los conservatorios se realice o se piense el tema de la investigación. Esto estaba más asociado a las universidades y a la labor que ellos realizaban, ¿no?, que se realizan o como lo que se tenía sectorizado para cada entidad, por así decirlo. Em, ¿Por qué crees que romper esta división o qué importancia crees que tiene también ya al asumir este papel dentro de un conservatorio y cómo lo está llevando el conservatorio? Sí, esto también es justamente uno de los retos, ¿no?, que tienen los conservatorios, porque la visión antigua, ¿no?, digámoslo así, de hace 30, 40 años era, yo soy artista y yo me dedico a la interpretación puramente como tal. Pero no nos dábamos cuenta de que en realidad cuando sucede nuestro proceso artístico, también estamos Exacto. investigando. O sea, inconscientemente sí se estaba haciendo una investigación. Lógicamente, pues hay que seguir unos parámetros, ¿no es cierto? Hay que seguir el método científico, obviamente, ¿no? Pero, digamos, el artista siempre está investigando, justamente ese principio de la curiosidad, ¿no? Es lo que caracteriza la investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues uno de los desafíos es también que nosotros entendamos que investigación artística no es algo aislado de la práctica como tal, sino que cada vez somos más conscientes de que lo estamos, o sea, que lo hacemos todo el tiempo, que Beethoven lo hizo, que Mozart lo hizo, que Debussy lo hizo, al explorar, por ejemplo, las escalas, ¿no es cierto? Cuando se fue en sus viajes, ¿no? En busca de nuevas sonoridades, ¿no? Y estaba explorando y estaba buscando nuevos sonidos. Eso es justamente la parte de investigación. Entonces, en el conservatorio, pues todavía estamos dando ese paso para que nos atrevamos a seguir como construyendo ese conocimiento ya desde la parte formal de la investigación artística, es decir, generar las publicaciones, los productos como tal. Y romper ese estereotipo también, de Sí, alguna forma, lógicamente que se ha romper venido creando. sí, sí, romper ese estereotipo de que el músico no investiga o que el artista no investiga. No, al contrario, el artista todo el tiempo está investigando y justamente pues esa es una de las innovaciones y romper, ¿no? Justamente con eso de ese paradigma. ¿Qué tipo de investigaciones realiza actualmente el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi? ¿Tienen algunas líneas de investigación definidas, tal vez? ¿O qué parámetros llevan? Sí, sí, sí. O sea, como mencionábamos, pues se parte también desde la institucionalidad, que es súper importante también. Y partimos con, por ejemplo, con tener un modelo de investigación, tener reglamento de investigación, tener las líneas de investigación también. Lógicamente, estas líneas van enfocadas a las carreras. Por ejemplo, una de ellas es la de percepciones estéticas, ¿cierto? Sobre música, sobre estas identidades sonoras, ¿cierto? Y también otra línea, por ejemplo, es la de la pedagogía, justamente, la innovación pedagógica, ¿cierto? En ella se van enmarcando, pues, por ejemplo, también la visión educativa, ¿cierto? Todas estas nuevas formas también de que el conservatorio se adapte, porque no podemos ser una isla también en la formación. Y sobre todo que creo que también Emprendimiento son también. necesarias precisamente porque van a formar parte de estas herramientas que va a necesitar este artista, ¿no?, que sale del conservatorio, sobre todo hablando del tema de la docencia, porque todo este tema de investigativo, hablando del tema pedagógico y todo ello, va a servirle para ponerlo en práctica ya al momento de poder insertarse en el mundo laboral, Sí. sobre todo de la docencia. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando tú quieres postular tu obra, ¿no?, a un concurso, te piden un escrito, ¿no? Te piden un proyecto, un boceto. Entonces, esas habilidades, ¿no es cierto?, de la escritura, del formato, ¿cierto?, De de aprender un atender poco a de una, gestión cultural también. Creo que sí, de creo que es emprendimiento. una problemática muy grande que existe en Loja. No sé si hablar a nivel del Ecuador, pero creo que es lo principalmente en nuestra ciudad, de que los artistas, como se han concentrado mucho en los conceptos quizás de sus obras o en esta investigación más en el ámbito artístico de generar, más que de también tener en consideración que es necesario también que ellos aprendan a, o sea,
conozcan de gestión cultural para poder obtener recursos de fondos concursables, por ejemplo, que puedan circular sus obras, que puedan servir, que también es parte de este proceso. Y creo que eso es algo muy, muy necesario que hay que ir insertando mucho, ¿no? En los Sí, artistas. sí, justamente viendo algunas estadísticas, apenas es el 4% de ventas que lo realiza Latinoamérica, ¿no? A nivel A nivel mundial, mundial. a nivel mundial, ¿cierto? Apenas un 4%. Entonces, ¿qué nos dice esos datos, ¿no? Que todavía al artista latinoamericano todavía le falta, ¿no es cierto?, adaptar estas herramientas de lo que sería el emprendimiento creativo, entender conceptos de economía circular, economía naranja, ¿cierto? Que es importantísimo saber un poquito de escritura, de producción también, porque justamente no es que todo el tiempo vamos a tener como los insumos, sino que a veces el mismo artista, el mismo intérprete tiene Hacer que muchos papeles a grabarse, la vez. sí, entonces tiene que grabarse, tiene que editar, tiene que hacer la mezcla. Entonces es necesario como brindarle al estudiante esas herramientas también. Entonces, tanto el intérprete como el pedagogo necesita sí o sí como ir incorporando estas herramientas, ¿no? Claro que sí. César, tú hiciste una maestría en gestión del aprendizaje mediado por TIC, ¿no? ¿Cómo se enseña música con tecnología sin perder la esencia? Sí, justamente en el trabajo de titulación que hicimos con un gran amigo Italo Cuello, que le mando un gran saludo, eh, justamente planteamos de cómo aplicar tecnología a la enseñanza de la armonía. Nos pareció un reto bastante interesante por cuanto, por ejemplo, existen plataformas como eTraining o no, otra no me viene a la mente, pero hay varias plataformas para enseñanza del audio perceptiva. Pero en sí comenzamos a buscar de donde no había justamente algo que sea referente a la enseñanza de la armonía. En ese contexto comenzamos a crear una especie de plataforma donde comenzábamos a enseñar al estudiante desde conceptos muy básicos como son intervalos, luego de eso a partir de esa base, como son la formación de acordes, y lo más importante que creo que es lo que nos hace falta en la enseñanza musical, cómo aplicar eso. La armonía es súper importante en música. Eso sí es algo, de Sí, música no sé mucho, pero de lo que matemática. algo que aprendí, ajá, que la armonía es como la base para que exacto. Yo pueda funcionar. justamente a mis estudiantes les pregunto, ¿para qué creen que les sirve la armonía? A los intérpretes, les pregunto. Y la mayoría siempre me responde, para componer, para arreglar, pero realmente yo veo que no deconstruyen de lo que no asimilamos cuál es el valor intrínseco de la armonía dentro de la interpretación musical. En ese sentido, por ejemplo, yo he tratado de romper bastante los paradigmas tradicionales de la enseñanza de la armonía a través de los métodos de Rimsky-Korsakov, Hindemith, y enseñar la armonía dentro de un contexto muy de mucho, el término conservatorio, pero llevado a la práctica. Por ejemplo, y esto lo plasmamos en el trabajo de titulación a través de este programa. Eh, por ejemplo, X estudiante está interpretando X obra y cómo la armonía influye en las dinámicas de la interpretación. Cómo aprender a tomar decisiones musicales en el contexto interpretativo a través de la aplicación de la armonía. Y una estudiante muy talentosa logró plasmar ese conocimiento en su concierto de grado. Me sentí muy orgulloso realmente porque comencé a ver de que había un entendimiento de cómo interpretar la obra. ¿Por qué digo esto? Porque habían pensamientos a nivel mundial muy radicales, donde el profesor dictaba la materia y el estudiante, o sea, tenía que responder y jamás había darle la oportunidad al estudiante de decir por qué. Mucho más si hablamos, por ejemplo, en música barroca, por ejemplo, si estamos hablando dentro de un contexto de mucho conservatorio, ¿por qué tomamos esa decisión? Si Bach, Telemann, Händel, Haydn dejaron partituras en blanco donde no escribió ningún tipo de dinámica. Y ahí le prestaba la oportunidad al intérprete de poder tomar decisiones Y musicales. poner su yo también, poner Exacto, su... exacto. Del por qué tomar cierta decisión musical. Eso
en el contexto de la tecnología, nosotros lo venimos trabajando y realmente nos dio un resultado bastante bueno porque comenzaron los estudiantes a entender del por qué estaba escrito, incluso en ediciones, por ejemplo, de Urtex, por qué estaba escrita cierta dinámica. Y los estudiantes, claro, unos se equivocaban, pero la mayoría comenzaba, digamos, a entender la dinámica de cómo integrar la armonía dentro de la interpretación musical. Eso es bien interesante. Claro que sí. Y bueno, las nuevas tecnologías cada día más nos acompañan y son parte ya también de nuestro día a día. Es también como tenemos que aceptarlo, ¿no? Y también buscar la forma de utilizarlas de una mejor forma para poder también facilitar el trabajo quizás de nuestros estudiantes o ver la forma de que puedan aportar, ¿no? Efectivamente. Y creo que principalmente la pandemia fue uno de los momentos en donde más fuerza tomaron por obvias razones y porque Claro. estábamos todos encerrados y creo que también se le dio una nueva visión también a las tecnologías, principalmente el uso del Zoom, hubieron muchas clases que fueron virtuales. ¿Qué pudieron ustedes aprender de todo esto? ¿Qué les dejó? Tal vez se quedaron con algo de ello, de algo que pudieron aplicar quizás en esos momentos que Sí, tuvimos la obligación de yo hacerlo. personalmente a partir de la pandemia y con la utilización de esta plataforma de trabajo que hicimos en la maestría, me quedó claro de que hay cuestiones que se pueden enseñar de manera virtual. Por ejemplo, la enseñanza justamente de la armonía y al ser un conservatorio que tiene muchas veces recursos limitados en tema de infraestructura, poder utilizar estos medios tecnológicos para poder llegar al estudiante. Por ejemplo, la misma plataforma Zoom a través de un editor de partituras se puede impartir tranquilamente la cátedra de armonía, también por ejemplo la cátedra de audio perceptiva, en sí, varias cátedras. Lo que sí se ve bastante limitado, al menos de que el estudiante tenga un conocimiento bastante amplio de la técnica musical, es el tema de la enseñanza del La instrumento. ejecución del Exacto. instrumento como Pero tal. materias Claro. teóricas sí se puede, y eso incluso podría generar próximamente una hibridad en en las mallas curriculares que permitan Claro que sí. adaptarse no solo a contextos presenciales, sino a contextos virtuales, incluso de manera síncrona o asíncrona. Claro que sí. Entonces, cuando hablamos ya de la enseñanza musical como tal, ya me doy cuenta que en el conservatorio también existe esta variedad musical. ¿Qué géneros nomás actualmente están tocando dentro del conservatorio en el ámbito de la enseñanza? Sí, es importante destacar que nosotros respetamos todavía el término conservatorio y estamos enfocados en un porcentaje bastante alto en la enseñanza de la música de tradición europea. Siempre me gusta decirle tradición europea porque el término clásico es muy debatible. Sí, Sí, pero también la verdad es que sí. nos hemos enfocado también en la enseñanza de otros estilos de música. Por ejemplo, tenemos en la malla curricular la materia de improvisación donde nos enfocamos a enseñar música de corte norteamericano, incluso también de corte sudamericano. Por ejemplo, el jazz norteamericano, también sudamericano, bossa nova, candombe, Ujú. samba, incluso boleros que permitan al estudiante generar esa creatividad que en el contexto tradicional se ve limitado. Generamos profesionales con un un alto rendimiento en temas técnicos, pero con una baja capacidad creativa para poderse defender. En este contexto yo siempre le digo a mis estudiantes, el día de mañana no va a pasar de que les pidan, tóquese algo, y le toque improvisar, y le diga, no tengo la partitura, ¿y qué hacemos ahí? Entonces, en temas artísticos donde la música es viva y respira en tiempo real, o sea, uno tiene que tener esa capacidad de poder tomar decisiones musicales, y ahí viene también la aplicabilidad de la armonía. Exacto. Decir, a ver, ¿por dónde voy aquí? ¿Qué voy a hacer por acá? Y la capacidad de escucha, si es que está trabajando en ensamble, de poder seguir a esa persona que está liderando el ensamble. Sí, exactamente. Y también incluso para llegar a la creación, porque Claro, también es muy Sí. importante seguir componiendo, ¿no? Creo que sobre todo si somos la capital musical del Ecuador, exacto. algo que yo he hablado mucho, que he dicho, es de que Loja también mucho vive de los logros pasados Pasados. que hemos tenido, que han sido muy grandes y muy rescatables en verdad, pero qué estamos haciendo hoy en día como artistas nosotros para poder seguir manteniendo ese nombre y darle vida, ¿no? Y creo que una parte de esas también es poder seguir componiendo, ¿no? Sí, Como lo sí. hicieron nuestros antepasados. Bueno, Salvador Bustamante Celi, pues era un compositor no lojano. ¿Los estudiantes también tocan sus obras, estudian esas obras dentro de lo que es el conservatorio? Sí, justamente están tocando en la materia de instrumento principal
les piden como requisito para dar los recitales de grado, una obra clásica, una obra contemporánea y también una obra de corte nacional, justamente de que permita darle visibilidad a los compositores lojanos o nacionales también, ¿por qué no? Sí, justamente en ese sentido creo que sí es importante, o sea, mencionar que, como decíamos al inicio, todavía tenemos un modelo tradicional, ¿cierto? Que en la práctica todavía nos cuesta superarlo, justamente, y ese es el modelo tradicional de la imitación, ¿cierto? Donde imitas todo lo que el docente te imparte, incluso en en la clase de instrumento, y tienes que imitar, 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 y te vuelves un actor pasivo. Entonces, justamente eso yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos porque al ser una carrera de 2 años, no tenemos como esa capacidad para enseñarle este ciclo, vamos a ver música de tradición europea, el otro ciclo rock, el otro ciclo salsa, el otro ciclo, ¿cierto? Porque es No, un tiempo corto. porque es un tiempo muy corto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado también? Como un objetivo es brindarle herramientas al estudiante, ¿no? Brindarle esas herramientas para que se pueda insertar y justamente en ello es formar el sentido crítico. Y ese sentido crítico es el que justamente más adelante te va a poder permitir tomar justamente, como decíamos, esas decisiones interpretativas o también ese sentido crítico a la hora de cuando estás haciendo ya tu gestión, tu producción musical como tal, ¿cierto? Y la otra que iba a decir era frente al uso de las tecnologías y más aún ahora con el uso de la inteligencia artificial, donde justamente este ámbito de la creación, ¿no es cierto? Hoy en día es la tendencia, ¿no es cierto? La tendencia, la curiosidad de explorar justamente aquello. Y ahí justamente viene ese debate. Entonces, ¿quién crea la IA o realmente es el compositor? ¿Hasta qué ¿Cierto? punto? ¿Hasta qué ¿Quién punto? es Ajá, el...? exactamente. Y entonces ahí viene justamente esto de el sentido crítico, ¿no? Porque al final es el ser humano quien es responsable de esa creación. Creo que sí, y creo que son herramientas que son necesarias y válidas, sobre todo teniendo en cuenta que quienes ingresan ya al Conservatorio Superior se supone que ya dominan ciertos aspectos técnicos, cierto de ejecución de instrumento y todo lo demás que viene siendo cosas que ya vinieron estudiando con antelación. ¿Cuáles ustedes dirían que son las salidas laborales reales de un egresado del Conservatorio Superior? Las salidas laborales reales, o sea, se mide en base a las competencias que tenga el estudiante. O sea, si el estudiante sabe producir, sabe tocar el instrumento, sabe componer, sabe arreglar, va a tener un campo laboral bastante amplio. Muy limitado sería un intérprete, al menos yo no solo tengo que decir en el contexto local, sino en el contexto hasta latinoamericano. Es bastante duro que una persona triunfe de solista y que pueda vivir de eso. Entonces, realmente lo que nos toca es a los músicos o vivir tocando eh, otros estilos o también dedicarse a la docencia, que es algo bastante interesante. Que de Y, hecho, eso pasó en los años 80 en Estados Unidos. y justo por ahí va mi siguiente pregunta, es de que si ustedes consideran que se puede vivir de la música en Ecuador o en Loja, hablando ya específicamente. Sí, se puede vivir tranquilamente de la música. Un músico bueno es cotizado en cualquier lado. Lo llaman a tocar, no solo en Loja, también puede ser en Guayaquil, Cuenca, Quito, Ambato, donde sea. Va a tener salida, va a poder enviar arreglos, va a poder enviar producciones, va a poder insertarse en un ámbito no solo nacional, sino también internacional, porque a veces piden colaboraciones a nivel internacional. Claro que sí. De hecho, no hace mucho hubo también una convocatoria que estaba vigente para formar parte representando al Ecuador de la Orquesta Sinfónica Latinoamericana, si no me equivoco. Ujú, del Ujú. Y proyecto también, ajá, Ibermúsicas. del proyecto Ibermúsicas. Y creo que son convocatorias importantes donde pues se puede destacar, ¿no? Loja es la capital musical del Ecuador. ¿Qué rol juega el conservatorio en mantener esa identidad? S- Sí, bueno, a ver, a lo que usted mismo manifiesta, es una pregunta bastante controversial. Sí. Sí, como lo dijo anteriormente, sí, sí creo que hasta algún punto nos hemos quedado estancados en el tema, en el pasado, pero el conservatorio justamente lo que está buscando ahorita es eh, enviar al campo laboral entes que puedan realmente ser, digamos, productivos. Por ejemplo, tenemos estudiantes que están ya trabajando en el Conservatorio de Piñas, en el Conservatorio de Zamora,
otros que están en Quito, otros que están incluso en el ejército, en la marina, están destacando realmente, producto justamente de lo que el conservatorio ha impartido sus clases en su debido momento. Entonces estamos destacando, si bien la visibilidad no es tan fuerte, porque un intérprete es muy distinto a lo que tiene un compositor, un intérprete es muy efímera, Ujú. digamos, su aparición, pero la diferencia con el compositor es que vuelta sus obras Perduran en el perduran en el tiempo. tiempo, exacto, ajá. Y bueno, también tengo conocimiento que actualmente ya están abiertas las convocatorias para formar parte del curso, ¿no? No recuerdo el Del curso nombre, propedéutico. propedéutico. No sé si Sí. pueden hacer también la invitación a quienes Sí, nos están sí. escuchando, que estén interesados, ¿no? En formar Sí, parte. justamente queremos invitar a toda la colectividad lojana, no solo de aquí, sino a nivel nacional, que quienes tengan deseo de formar parte del Conservatorio de Música, pues estamos ya ofertando el curso propedéutico ya con una mayor institucionalidad que nos permita justamente brindar las herramientas para poder ingresar al Conservatorio de Música, pues, y poder seguir este noble arte de la música. Claro que sí. ¿Hasta qué fecha se pueden inscribir? ¿Cómo pueden realizar las inscripciones? No sé si nos pueden también ayudar con esa información para quienes estén interesados, ¿no? En formar parte de este curso y de alguna forma también ingresar al Conservatorio Superior. Sí, eso está comenzando a finales de este mes las inscripciones. Fechas exactas no tenemos realmente, pero eso también depende de las fechas de matrículas que nos vaya a dar el Ministerio de Educación en este caso. Pero Pero para el curso propedéutico en sí, ya, específico. ya comenzamos ahora este fin de mes, ya comenzamos con el curso propedéutico, entonces ya lo están de hecho promocionando bastante los otros colegas, ya tenemos justamente armado el plan de trabajo para poder ya entrar con pie derecho y brindar lo mejor a la colectividad. Sí, justamente, bueno, las inscripciones ya se abrieron desde el 9 hasta el 30 de marzo. Sí, les invitamos también a que sigan nuestras redes sociales. A través del Facebook pueden encontrar la información sobre el curso propedéutico, el enlace también de la inscripción donde pueden hacerlo y también recalcar que toda nuestra formación es gratuita. ¿Cierto? Entonces, el curso propedéutico que nosotros brindamos justamente a la colectividad para que puedan ser parte de nuestra institución, ¿cierto? Es un curso gratuito, al igual que las carreras tanto de pedagogía como la de ejecución de instrumento son totalmente gratuitas. Perfecto. Bueno, ya llegando a la parte final, ¿no? de este episodio, de este programa, quisiera hacerles una pregunta ritual que hemos estado haciendo, ¿no? A los artistas, a los que nos han acompañado en cada episodio, es que ustedes, ¿para qué creerían o considerarían que sirve el arte? El arte, uy, es una pregunta también bastante fuerte. Es bastante bonito reflexionar al ello, por cuanto la música y el arte en general, ¿no? Tiene un poder tan grande de transformación del ser humano, no solamente enfocándonos en la música, ¿no? Sino desde, por ejemplo, desde las artes visuales, la composición, sea de canciones, o sea de la escritura como tal, ¿no es cierto? Es algo que nos permite a nosotros como seres humanos sentirnos vivos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene ese poder de transformar primero a los seres humanos, a nosotros mismos, y en segundo lugar, a los otros. ¿No? Porque justamente cuando decías de la pandemia, ¿no? ¿Qué hubiese sido de la pandemia si no hubieran artistas, si no hubiesen producciones, si no hubiesen, ¿cierto?, canciones que escuchar, si no hubiesen películas que ver, ¿no es cierto? Entonces, Libros que leer. libros Sí. que leer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería justamente del ser humano si no hubiera el arte como tal? Exactamente. Sí, justamente, bueno, ya lo dijo todo en realidad, pero para mí el arte es justamente lo que permite al ser humano seguir siendo, como dice la palabra, ser humano, Bueno, justamente Sí. plasmar el nivel de conciencia, el nivel de alma, el nivel de espiritualidad que tiene cada uno en su arte, es pues, realmente la expresión más alta que uno puede demostrar. Yo veo siempre la diferencia entre gente que, aunque sea, agarra un poquito y estudia un instrumento un poquito, aunque sea una academia, un curso, sí le genera cierta sensibilidad
que le permite entender al prójimo. Creo que ese es Sí, el final sí, como sí, el sociedad. detalle y la humanización creo que Sí. es lo que el arte nos regala. Bueno, muchas gracias, Svetka y César, por habernos acompañado en nuestro programa el día de hoy. Y bueno, esto ha sido Constelación Cultural. Antes de despedirnos, queremos agradecer a nuestros auspiciantes, así que recuerden que si son artistas plásticos o visuales y están buscando material de calidad para crear sus obras, lo pueden encontrar en Pinceladas Casa de Arte, ubicados en La Quito, entre Bernardo y Bolívar. Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio y nos vemos la próxima semana con más de Constelación Cultural, un espacio donde el arte cobra voz.